Buenas tardes, chicos. Este video es de ley de senos para práctica del examen que tienen ustedes. Vamos a estar resolviendo unos ejercicios aquí. Aquí encontré estos. Son 8, pero la verdad no estoy seguro de resolver todos. Probablemente lo que haga sea como resolver unos cuantos y dejarle a ustedes otros para que practiquen. Entonces, bueno, empezamos con el primero. Entonces, este ejercicio nos dice: un edificio se localiza al final de una calle que está inclinada en un ángulo de 8,4 grados con respecto a la horizontal. En un punto, en un punto P que está a 210 metros de la calle abajo del edificio, el ángulo subtendido por el edificio es de 15,6 grados, el cual es la altura del edificio. Entonces, para entender mejor esto, vamos a dibujarlo nuevamente. Aquí tenemos, ay, a ver, ok, nos dicen que, o bueno, vamos a hacer el dibujo que nos tira ahí. Luego de aquí viene el otro triángulo que viene acá arriba. Pero más grande porque ahí no se entiende tanto encima, pues es pequeño. Y digamos que este es el edificio. Este es el edificio, ¿no? Con las ventanas y todo. ¿Ok? Este es el edificio. Aquí nos dicen que el edificio se localiza al final de una calle que está inclinada en un ángulo de 8,4 grados con respecto a la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? Bueno, esta, ¿no? Entonces, él está inclinado aquí 8,4 grados. Podemos decir, si nosotros trazamos una línea acá, podemos decir que este ángulo es el mismo que este. Entonces aquí también tenemos 8,4 grados. ¿Ok? También nos dicen que aquí tenemos 15,6 grados. ¿Ok? Y bueno, la distancia, ok, sí. De acá, de acá, acá tenemos 210 metros. Entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la altura del edificio? Nos piden esta aquí, ¿no? Podemos usar ley de senos acá, ¿ok? Sin embargo, ocupamos un lado extra. Podemos sacar y, y de ahí sacar x. Entonces ya tenemos este lado, esta y esta incógnita, ¿ok? Entonces nosotros, ¿cómo podemos sacar y? Porque, digamos, si tenemos, a ver, tengo, ajá, este y está ligado con este ángulo de acá, ¿verdad? Pero este ángulo es la suma de este junto con este, el 8,4 grados. Nosotros sabemos que este mide 90 grados, ¿verdad? Porque es un ángulo recto. Y ahorita, y anteriormente vimos que este pedacito de acá mide 8,4 grados. ¿Por qué razón? Por esto, por este ángulo que yo les dije a ustedes que este, digamos, si trazamos una línea horizontal en este punto, la verde, tendríamos ese mismo ángulo acá, 8,4 grados. Entonces, ¿cuál es este ángulo completo? Poniéndole como un alfa. Alfa es igual a 90 más 8,4. O sea que eso es igual a 98,4 grados. Ya tenemos ese ángulo. Ya tenemos un lado y, bueno, ya tenemos un lado y, bueno, ya tenemos dos ángulos y un lado. ¿Ok? Podemos decir que este lado está ligado a este ángulo acá y este ángulo está ligado a este lado acá. Sin embargo, si este está ligado a este ángulo acá, nos falta ese, ¿verdad? Ya sabemos que un ángulo, la suma de todos los ángulos internos es igual a 180. Entonces podemos decir que 15,6, 15
98,6 más el alfa que acabamos de sacar, 98,4 más, digamos que aquí este es beta, más beta, que no lo tenemos, es igual a 180 grados. Despejando el beta, tenemos que, que beta es igual a 180 menos 15,6 menos 98,4. Esto nos da que beta es igual a 180 menos 15,6 menos 98,4. 66 grados, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos beta. Entonces podemos decir ya que 210 entre seno de 66 grados, ¿verdad? Porque este va con este ligado, es igual a X. Al final no ocupamos sacar el Y, ya con solo eso que acabamos de hacer. X que va ligado a este ángulo de acá, que sería seno de 15,6. Despegando el X, tenemos que X es igual a 210 seno de 66 por seno de 15,6. Ok, entonces, es igual a esto. 210 entre seno de 66 por seno de 15,6. Eso me da 61,81 metros. Entonces, 61,81 metros es lo que mide el edificio. Ya sacamos el primer ejercicio. Hagamos el siguiente, a ver. Ese está un poco más truculento. Ok, ok. Entonces, un asta está situada en la parte superior de un edificio de 115 pies de altura. O sea, esto acá. O sea, el edificio mide 115 pies. Lo que nos piden es esta medida, ¿no? El asta, el X. Desde un punto en el mismo plano horizontal de la base del edificio, los ángulos de elevación de los extremos superior e inferior del asta son 63,2 grados y 58,6 grados, respectivamente. ¿Cuál es la longitud del asta? Ok, entonces, básicamente, nos dan esos ángulos ahí y nos piden sacar el asta. Ok, entonces, dibujemos otra de los triángulos para verlos más claramente, que es que ahí se ven muy pequeños. Ok, y bueno, aquí, digamos que eso es lo del asta, ¿no? Tenemos que esta parte que de acá, acá tenemos 115 pies. Este pedacito mide 58,6 y este grande mide 63,2 grados. ¿Ok? Esto mide 30 grados y listo, ¿no? Y tenemos aquí de que vamos a sacar. Ok. ¿Cómo resolvemos esto? Para el X ocupamos tener de este triángulo del de arriba, ocupamos tener dos ángulos y un lado. ¿Por qué dos ángulos y un lado? Porque si yo tengo este ángulo, que es el que está ligado a este, y si yo tengo este lado que no sabemos cuánto mide, y este ángulo de acá, entonces ya yo puedo decir que esto entre seno este ángulo es igual a esto entre seno este ángulo. Y de ahí ya conociendo ese lado y los dos ángulos puedo despejar X. Entonces es lo que vamos a pasar allá. Entonces, primero encontrando este ángulo, ¿no? Que es el que está ligado a X. ¿Ok? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, tenemos que, a ver, según el dibujo,
que esto completo tiene un ángulo de 63,2 y este pedacito acá tiene un ángulo de 58,6 grados. Entonces, nosotros podemos decir que este pedacito de acá, este ángulo, este pedacito, es la diferencia que hay entre este y este. ¿Ok? Entonces, ese ángulo de ahí, que llamémosle beta, beta es igual a 63,2 menos 58,6. Esa es la diferencia entre ellos dos. 63,2 menos 58,6. Eso me da 4,6 grados. 6 grados. Entonces ya nosotros tenemos este ángulo acá. 4,6 grados. ¿Ok? Ya tenemos un dato. Ya tenemos el ángulo ligado al X. Ahora, podemos hallar este dato de acá. A ver, no mentira. Hallemos este que es más sencillo, ya que nosotros tenemos, digamos, ya tenemos de los datos que están del triángulo de abajo, entonces podemos usar em, trigonometría. Podemos usar trigonometría porque tenemos casi todos los ángulos para obtener este dato de acá. Entonces, digamos, pongámosle A, ¿no? Digamos que vamos a buscar A. Entonces, a ver, para Pitágoras, o sea, ustedes para sacar lados de un triángulo pueden pensar en Pitágoras o de senos. Para Pitágoras nosotros ocupamos al menos dos datos, dos catetos o un cateto y una hipotenusa para obtener el otro dato. Sin embargo, aquí solo tenemos una hipotenusa, entonces aquí sí usamos senos. ¿Ok? Porque tenemos este dato, que tenemos que buscar y varios ángulos. Entonces, podemos decir que 115 entre seno de 58, ¿verdad? Porque este es del ángulo pequeño. No podemos agarrar el grande porque ese es del ángulo del triángulo grande. Vamos al del pequeño. Es ¿no? A ver, acá podemos ¿verdad? Solo ocupamos el del pequeño, el que está ligado a este triángulo, este de acá. Entonces, seno de 58,6 es igual a entre seno de 90, ¿verdad? Despejamos A nos queda que es igual a 115 entre seno de 58,6 por seno de 90. Ok. 115 entre seno de 58,6 por seno de 90, eso me da 134,73. ¿Ok? Ya tenemos A. Bueno, esto es en pies, ¿verdad? Porque nos dieron todo en pies. Ya tenemos A, por lo que ya tenemos un lado, un lado que es incógnita que tenemos que encontrar y listo, eso sería, ¿verdad? Pero sin embargo, ocupamos este ángulo, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos ese ángulo? Bueno, sabiendo este ángulo de acá también, porque nosotros ya sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, nosotros podemos hacer ahí una suma y luego despejar el que nos falta. Sin embargo, ¿cómo sabemos quién es este? Pongámosle a qué sé yo, alfa y beta. ¿Quién es alfa? Hay una regla que existe a ver, que digamos, si yo tengo aquí, qué sé yo, 100 grados o bueno, 110 grados acá, perdón,
Hay una regla que dice que esto de aquí a acá son 180 grados. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí 110 grados, aquí tendría 70 grados, ¿verdad? Porque 110 más 70 son 180. Entonces, yo puedo encontrar este ángulo de acá y de ahí encontrar este, ¿no? Entonces, ya yo sé que de este ángulo, de este triángulo interno, los ángulos son 58,6 y 90. Nos faltaría el otro. Entonces, ese otro sería, este, sería 180 menos 58,6 menos 63,2. Eso me da 58,2, ¿verdad? O sea, es lo que nos falta para llegar a 180. Si yo sumo 58,6 y 90, 58,6 más 90, me da 148,6. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 90? 58,2. Entonces lo que tenemos ahí. Pero si esto mide completo 180, entonces, ¿de cuál sería el ángulo del otro lado? ¿Cuál sería alfa? Alfa sería lo que nos falta para llegar a 180, ¿verdad? Entonces, 180 menos 58,2 me da 121,8 grados. Entonces, ya sabemos quién es alfa. Ahora, ¿quién es beta? Bueno, aquí podemos decir que 4,6 más 121,8 más beta, que es el que nos falta, es igual a 180. Despejamos beta, 180 menos 4,6 menos 121,8. 6 menos 121,8. Esto me da 53,6. Si ustedes lo pueden ver de esta forma o simplemente pueden sumar y decir, ok, del ángulo que me falta, ¿cuánto me falta a mí para llegar a 180? Y ya ahí ustedes, ¿verdad? Calculan y dicen que me falta esto, entonces este ángulo es tal. Pueden hacer eso. Por ejemplo, aquí que yo dije, ok, si tengo 58,6 y 90, esos sumados, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Bueno, ahí lo calculamos. Si tengo en el triángulo de arriba, si tengo 4,6 y tengo el alfa 121,8, di esos sumados, ¿cuánto me faltaría el ángulo restante para llegar a 180? Entonces de ahí se saca beta y así. Entonces ya tenemos alfa y beta. Entonces básicamente sería, ya prácticamente sacar el X, ¿no? Ya tenemos el A, que el A nos dio 173, ¿no? Podemos decir acá, A, A que es 173, 133,73 entre seno de beta, ¿verdad? Que es el que está, con el que está ligado. 53,6 es igual a X entre seno de 4,6. 6. Despegando de X, esto me queda 134,73 entre seno de 53,6 por seno de 4,6. A ver. Ajá. Y bueno, ya despejando eso, 134,73 sí, entre el seno de 53,6 por seno de 4,6. Su me da 13,42. Entonces, sí, la medida del asta de la bandera es 13,42 pies. ¿Ok? Segundo ejercicio. Hagamos el tercero. Ok. A ver.
Para el 11. Para determinar la distancia a través de un río recto, un topógrafo elige los puntos P y Q en la ribera, donde la distancia entre P y Q es 200 metros. En cada uno de los puntos observa el punto R en la ribera opuesta. El ángulo que tiene lados PQ y PR es de 63,1. El ángulo cuyos lados son PQ y QR mide 80,4. ¿Cuál es la distancia a través del río? A través del río. Ok. Aquí nos están dando ya el dibujo hecho, pero vamos a hacer nosotros más grande para entenderlo mejor. Eh, sí. Nos dice que de acá a acá tenemos 200 metros. Este ángulo mide 80,4 y este ángulo mide 63,1. Este lado es Q, P y R. ¿Ok? Justo en medio de eso hay una ribera y nos están pidiendo, ok, ¿cuál es la distancia a través del río? Yo, o sea, como no me dicen que saque Q u R, que esas son igual, serían distancias, yo asumo que es la del centro, ¿no? La que va directamente. ¿Ok? Entonces, a ver. Esta, la X de aquí es una incógnita, ¿no? Esa es una incógnita. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar A, A o B. Entonces ya nosotros podemos decir, qué sé yo, por ejemplo, A entre seno de este ángulo 90 que está acá, seno de 90, ¿verdad? Porque es recto, o sea, eso pegando acá de 90, es igual a X entre seno de 80,4. ¿Ok? De ahí despejo X y ya. O sea, básicamente, ok, es más, voy a esperarlo una vez. X es igual a entre seno de 90 por seno de 80,4. ¿Ok? Ya ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Simplemente obtener el valor de A. ¿Y quién es A? Ya vamos a verlo. Copiando este triángulo de acá, nuevamente, triángulo aquí abajo. Entonces, yo lo que hago es quitarle esa X de ahí, o sea, esa raya en medio que me está estorbando, y usar ley de senos, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo decir es A, A entre seno de 63, ¿no? 63,1 es igual a 200, que es uno que ya tenemos, entre este ángulo, que este ángulo es, qué sé yo, alfa, pongámosle alfa, y tenemos 80,4 y 63,1. Esos sumados, 80,4 más 63,1. Ok. Estos dos sumados, todos sumados me dan 143,5. Y como ya sabemos que di la suma de los ángulos internos de un triángulo 180 y di cuánto me falta de esos 143 para llegar a 80. Entonces 180 menos 143,5 es igual a 36,5. ¿Ok? Entonces simplemente decimos seno de seno de 36,5. Despejamos A, eso me queda 200 entre seno de 36,5 por seno de 63,1. Esto, resultado me da
200 entre seno de 36.5 por seno de 63.1. Eso me da 299,85 metros. Ya sacamos el A, aún no hemos terminado, sacamos el A, ¿ok? Pero el A era lo que nos faltaba aquí, entonces simplemente sustituyendo el A por ese 299,85, esto nos da 299,85 entre seno de 90 por seno de 80,4. Esto me da, ok, que la distancia es 295,65 metros. Ok, esa es la distancia de lado a lado. Hagamos el siguiente ejercicio. Y ahora, ok, entonces, tenemos el siguiente. 12. Una parcela triangular con vértices R, S y T se delimita por una cerca, pero se advierte la ausencia de la marca del lindero en S. Del título de propiedad se sabe que la distancia de T a R es 324, la distancia de T a S es 506 y el ángulo de R del triángulo mide 125,4 grados. Determine la ubicación de S calculando la distancia de R a S. Ok, bien, básicamente esto, ¿no? Lo que me están pidiendo. Ok. Entonces, tenemos dos lados y nos hace falta un ángulo. Podemos obtener este ángulo y despejando el ángulo, ¿verdad? Entonces podemos decir seno, digamos que este es un alfa, 324 entre seno de alfa es igual a 506 entre seno del ángulo que ya tenemos, ¿no? 125,4. Vamos a despejar el alfa, ¿no? Entonces tenemos, pasando el alfa a multiplicar y, chao, voy a hacerlo paso a paso. 324 y pasé el alfa a multiplicar al otro lado. ¿Ok? Ahora paso esto a la izquierda, ¿no? Entonces, 506 lo paso a dividir porque está multiplicando. Y seno 125 lo paso a multiplicar porque está dividiendo. O sea, básicamente es pasar este acá y este acá. Entonces, esto me quedaría 324 entre 506 por seno de 125,4. Eso me queda igual a seno de alfa. Ahora, en la cálculo, ustedes para despejar alfa y ustedes dan shift sen y alfa les va a quedar así, ¿no? Seno más 1, 324 entre 506 por seno de 125,4. ¿Ok? Eso sería básicamente. Entonces ya tenemos el alfa. Sometemos al cálculo, entonces sería shift sen, ah, eh, shift sen de 324 entre 506 por seno de 125,4. Eso me da 31,46 grados. Ya tenemos aquí el ángulo ¿no? 31,46 grados.
A ver, ahora nos hace falta este lado, este ángulo, ¿verdad? Porque si queremos despejar el beta, digo, el X, ocupamos el ángulo al que está ligado, entonces ocupamos un beta. Entonces podemos sumar 125.4 más 31.46, eso me da 156,86. Para llegar a 180, ¿cuánto nos hace falta? El valor de beta, ¿no? Entonces, 180 menos eso que acabamos de sacar sería 23,14. Entonces, el beta es igual a 23, ya, 23,14. ¿Ok? Ya tenemos el beta. Entonces ya podemos decir que X entre seno de 23,14 es igual a, qué sé yo, 506 entre seno de 125,4. Despejando el X, eso me queda. X es igual a 506 entre seno de 125,4 por seno de 23,14. Ok, entonces 6 seno de 125,4 por seno de 23,14. Esto me da 243,94 metros. Lo que significa que de R a S hay 243,94 metros. ¿Ok? Tenemos ese ejercicio por ahí. Vamos a ver más. Otro ejercicio que vamos a hacer dos ejercicios más. Y los últimos dos se los dejo tarea. Entonces, ¿qué vamos a? Están acá. Listo. Bueno, continuando con el ejercicio, en los ejercicios tenemos el siguiente. Una rampa está inclinada en un ángulo de 41,3 grados respecto al suelo. Ujú. Un extremo de una tabla de 20,6 pies, longitud se localiza en el suelo en un punto P, que está a 12,2 pies de la base Q de la rampa. El otro extremo reposa sobre la rampa en un punto R. Determina la distancia desde el punto Q hacia arriba de la rampa hasta el punto R. O sea, nos están pidiendo, voy a redibujar esto. Esclerito. Y bueno, digamos que esta en verde es la tabla, ¿no? Ok, entonces, aquí tenemos 41,3 grados. Ah, tenemos de acá tenemos 12,2 pies, 2 pies. Esto mide 20,6 pies. Y bueno, este es el punto P, este es el punto R, este es el punto Q. Y nos están pidiendo determinar la distancia del punto Q hacia el punto R. ¿Ok? Que nosotros podemos decir que todo esto, digamos, de acá, 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 eso es un triángulo, ¿no? Eso es un triángulo.
Eh, ok, de ese triángulo tenemos dos lados. Ok, dos lados que nos sirven perfecto. El de 12,2 y el de 20,6 pies. Tenemos un ángulo. ¿Dónde está ese ángulo? Déjenme mover, bueno, voy a borrar este Q de acá y voy a ponerlo por acá abajo, para que se entienda. Este ángulo de acá, como ya se había explicado, ese ángulo completo de lado a lado es 180. Entonces, si este pedacito de acá mide 41,3, ¿cuánto mide el otro pedazo? Y el restante, ¿no? Entonces, o sea, lo que nos falta para llegar a 180, entonces 180 menos 41,3, eso nos da 138,7. 138,7, 7 grados. Ahora, con dos lados y un ángulo, podemos sacar un ángulo más, ¿verdad? Si nos están viendo este X de acá, nosotros ocupamos este alfa. Entonces, vamos a decir, a ver, ok, sí, yo creo que nos podemos sacar el alfa, a ver, ok, no podemos sacar ese alfa directamente porque tampoco tenemos el X. Entonces, vamos a sacar o vamos a ubicar el alfa aquí, que aquí sí tenemos, digamos, el lado que sería el 12,2. Entonces sería 12,2 entre seno de alfa es igual a 20,6 entre seno de 138,7. ¿Verdad? Despejando el seno de alfa, pasándolo al otro lado, daría 2,2 es igual a 20,6 seno de 138,7 por seno de alfa. Pasando hasta acá y pasando hasta acá, nos queda que seno de alfa es igual a 12,2 por seno de 138,7 entre 20,6. Ahora usando Shift Sen, que daría esto, nos daría alfa igual a seno de eso. Seno más 1, 2, 78,7 entre 20,6. Esto daría Chipsen de 12,2 por seno de 138,7 entre 20,6. Eso me da 23. ¿Ok? Entonces, nuestro alfa es de 23 grados. 23 grados. Ahora, ¿cuánto vale este beta? Yo sumando 138,7 más 23, eso me da 161,7. Y de ahí para llegar a 180, ¿cuánto nos falta? Desde 161,7 para llegar a 180. Entonces, 180 menos eso mismo, nos falta 18,3. Entonces, esto es 18,3. Ya tenemos el beta. Entonces, ya podemos usar ley de senos con el X, ¿no? Entonces, sería X entre seno de 18,3 es igual a 20,6 entre seno de 138,7. Esto me da 20,6 entre seno de 138,7 por seno de 18,3. Entonces, ¿qué? 20,6 entre seno de 138,7 por seno de 18,3. Esto me da 9,8 pies. Entonces, de Q a R es lo que tenemos. 9,8 pies. Ahora hagamos el último ejercicio. Veamos. No último, porque como ya les dije que voy a dejar uno ahí de practiquilla, pero sí como último de esta tutoría.
Entonces, en un momento determinado, cuando un avión voló sobre un camino recto que une a dos ciudades pequeñas, los ángulos de depresión de ambas fueron 110 grados, 110, 10,2 grados y 8,7 grados. Determina la distancia, las distancias rectas desde el avión a cada una de las ciudades en ese momento, si la separación entre ambas es de 8,45. Determina la altura del avión en ese momento. Ok, entonces, tenemos aquí el triángulo. Aquí tenemos la ciudad A y la ciudad B, que de aquí a allá es de 8,45 kilómetros. ¿Ok? Tenemos un ángulo aquí de 10,2 grados y otro acá de 8,7 grados. Además de eso, nos están pidiendo la altura, ¿no? La altura vendría o sea, de suelo a aire de forma recta. Entonces, digamos que aquí está el avión. Avión. Ahí está el avión. Entonces, nos dicen, calcule esta distancia, la distancia desde la ciudad A al avión y la distancia Y desde la ciudad B al avión. ¿Ok? Entonces, am, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos calcular de una vez X y Y. ¿Cómo? Y simplemente ignoremos que esta línea de aquí existe y sacamos el ángulo de acá. El ángulo de acá sería 10 más 10,2 más 8,7, eso me da 10,2 más 8,7, eso me da 18,9 grados. Y ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces, para llegar de 18,9 a 180 ocupamos 80 menos. Esto es 161,1. ¿Ok? Entonces, ya sumando estos ángulos internos, ya sí nos da 160. Digo 160, 180, perdón. Ahora, y usando ley de senos, podemos sacar X. De una vez, X es igual, perdón, X entre seno de 8,7 es igual a 8,45 entre seno de 161,1. Despejando X, esto me da 8,45 entre seno de 161,1 por seno de 8,7. 8,45 entre seno de 161,1 por seno de 8,7. Esto me da 3,94 kilómetros, ¿verdad? Ahora sacando el a ver, Y entre seno de 10,2 es igual a 8,45 entre seno de 161,1. Entonces, Y es igual a 8,45 entre seno de 161,1 por seno de 10,2. Entonces, esto me da 4,61 kilómetros. Eso es la distancia Y. Ahora, ¿cómo sacamos el resultante, no? El resultante sería, eh, a ver, podemos usar cualquiera de los dos triángulos. Yo voy a usar el de la derecha. Tenemos aquí esto, tenemos Y que es igual a 4,61. 4,61. Veamos, entonces, si esto mide 90 y el otro mide 8,7, esto di 90 más 8,7, 90 más 8,7 nos da
98,7. ¿De cuánto nos falta para llegar a 180? Entonces sería 180 menos. Eso me da el ángulo este, solo este, es de 81,3 grados. ¿Ok? Y nos están pidiendo este, qué sé yo, llamémosle Z. Z. ¿Ok? Entonces, Y o 4,61 entre seno de 90, que es con el que está ligado, ¿verdad? Es igual a Z entre sen de 8,7. Despejando el Z, queda que 4,61 entre sen de 90 por sen de 8,7. Eso me da que, a ver, 4,61 entre sen de 90 por sen de 8,7. Eso me da 0,69 kilómetros. Entonces, la distancia del suelo al aire donde está el avión es 0,69 kilómetros. Y bueno, esto yo creo que fueron bastantes ejercicios y con un buen nivel en el que hay que dominar algunas ciertas reglas bastante bien, ley de senos, ¿verdad? Y algunas propiedades ahí de triángulos, o por ejemplo, el de que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180, por ejemplo. Y ese tipo de cosas siento que es una buena práctica, un buen repaso, y les doy dos ejercicios para que ustedes lo intenten, porque siempre es importante no solo ver cómo se resuelven los ejercicios, sino también uno mismo intentarlos. Entonces, se los dejo para que ustedes practiquen. Si tienen alguna duda, me dicen y yo les estaré ayudando. Entonces, de ahí espero cualquier consulta que ustedes me digan, con todo gusto.